Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, el gusto, el placer de siempre de estar reencontrándonos en una nueva jornada futbolística, en este caso acompañando el desarrollo de la instancia ya de cuartos de final del torneo provincial de la FEMIFU. Estamos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, estamos en el barrio de Villa Sarita, en la capital de la provincia, para disfrutar de lo que a priori es uno de los mejores partidos, revanchas por los cuartos de final de este torneo. Es que Guaraní Antonio Franco viene de resignar sus primeros 2 puntos en 7 presentaciones. Había ganado todo lo que jugó en la ronda clasificatoria en la fase de grupos, arrancó los cuartos de final y empató ante Independiente de Apóstoles, el conjunto que justamente fue local el pasado fin de semana, también con transmisión de Deportes Misiones TV. Ya está la terna arbitral esperando por la aparición de los equipos. Lamentablemente no hay mucho público, pero sí un buen movimiento en los alrededores del estadio de Guaraní y seguramente vendrá mucho más gente de la que tenemos hasta ahora, claro, por este clima que es sospechoso por la forma en que se ha presentado el fin de semana con mucha lluvia, el sábado con algo de sol en la jornada del domingo y ahora nuevamente nublado y con algunos nubarrones que justamente presagian la posibilidad de más chaparrones. La terna, como les decía, en la mitad de la cancha esperando por la aparición de los equipos que ya están en el vestuario poniéndose la camiseta y van a aparecer en un instante nada más. Aprovechamos para conocer protagonistas en este partido aquí de Guaraní Antonio Franco, que tiene razones para festejar en este domingo. Ya le voy a estar contando de qué se trata. Así va el equipo de Carlos Marzuk esta tarde. Número 1, Eduardo Flores. El fondo 4, Federico Castillo. 2, Enrique Villalba. 6, Rodrigo Lechner. 3, Héctor Daniel Millán. 8, Denis Benítez. 5, Darío Cardoso. 10, Rodrigo Vareiro. 7, Lautaro de la Cruz. 9, Gastón Caruso. Y el 11, Manuel Roa. Cuando van los asistentes a apurar la entrada de los equipos a la cancha, porque ya estamos a 2 minutos del horario fijado para el comienzo, 16:30. En el banco de Guaraní, Mateo Forza del 12 al 18, Lucas Florentín, Brian Roque, Axel Bogado, Franco Melgarejo, Miguel Méndez y Rodrigo Barreto, el técnico Carlos Marzuk. Así va el representante de la Liga Apostoleña, así va Independiente de Apóstoles, los Diablos Rojos de la vecina ciudad sureña. Número 1, Marcelo Montiel. 4, Emiliano Fleitas. 2, Gastón Maggio. 6, Pablo Almada. 3, Omar Olivera. 8, Pablo Botiuk. 5, Matías Valerio. 7, Tomás González. 10, Adrián Neris. 9, Lucas de Barba. 11, Santiago Espínola Sosa. En el banco, junto al técnico Francisco Javier Macena, del 12 al 18, César Maciel, Eduardo Lafuente, Marcos Gómez, Emiliano Ortiz, Jonás Brites, Lucas Figueredo y Luis da Silva. Los árbitros. Vamos a presentar los árbitros mientras le digo que el médico es el doctor Rodrigo Portillo, el posadeño. Árbitro Juan Carlos Franco. Asistente 1, Diego Chávez. 2, Antonio Brites. Terna del Dorado, cuarto árbitro. Los árbitros de El Dorado con una remera celeste fluo. Cuando aparece Guaraní, ahí está la franja, encabezado por el número 10, Rodrigo Vareiro. Está en la cancha el conjunto franjeado. El cuarto árbitro de Posadas, Miguel Ángel Soria. Está Guaraní en el campo de juego. Levanta los brazos la franja. Ahí está el equipo en el cual se sustentan las chances, las ambiciones, los deseos y la posibilidad de lograr el ascenso al Federal A en el próximo torneo Federal Amateur, que va a comenzar ya confirmado el 16 de octubre próximo.
Está Guaraní cuando aparece el equipo de Independiente de Apóstoles, encabezado por el zaguero central y capitán, el número 6, Pablo Almada. Allí está Independiente, más diablo que nunca, todo de rojo, solo blanco en las mangas y en el cuello. El arquero Montiel, que tiene pantalón corto, pero debajo de ella unas medias pero tan largas que parece una calza, ¿no? Y no sé si no termina siendo una calza. Bueno, el capitán de Guaraní esperando en la mitad de la cancha por la presencia del capitán del conjunto de Apóstoles. Ahí están los equipos formados. Ahí están los 22 protagonistas, más los 4 de la cuarteta arbitral. Barinaga saludando a todos los integrantes, primero de las autoridades y luego a los jugadores del equipo rival. Arco de la calle Ivanovsky para Eduardo Flores Oríquez en este primer tiempo. Hacia allí va el titular del arco franjeado, con los hinchas de Guaraní en sus espaldas. Atajará en el primer tiempo el portero Montiel. Veremos a quién le toca mover. Aparentemente al visitante, bueno, pero algo está el árbitro esperando, a que vayan los asistentes a revisar el estado de las redes, ¿no? Bueno, ahora sí, parece dispuesto a arrancar el partido el árbitro. Santiago Espínola se planta en la mitad de la cancha con el balón en su poder para dar comienzo al cotejo que usted va a vivir a través de Deportes Misiones TV, como es habitual, acompañando todo el fútbol. Controla el árbitro Franco, que esté todo en condiciones a su alrededor. Tocará hasta la mitad de la cancha con Valerio Espínola. Y va a comenzar el partido, arrancar el fútbol en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Así estamos para vivir el torneo provincial. Pita Franco, ya se juega en Villa Zareta. Ya robó la pelota Caruso, tocó Barinaga, abre Cardoso. No llega Roa por el costado izquierdo lateral para el conjunto de Apóstoles, que sin apuros hará el número 4. Fleitas. Con sus manos la pone hasta la mitad de la cancha. La peinaba en el camino Valerio, se escapa el balón afuera. Saque de manos que tiene que hacer Millán. Pide atrás Lechner. Va más largo, muy largo, en procura de Roa, que no llegó a tomar contacto con el balón. Y ahora salida de portería en el primer minuto de juego, favorable al conjunto de Apóstoles. Recordamos que si igualan, habrá penales, porque en la ida empataron 1-1. Saca Maciel un largo pelotazo. Arriba despejando de cabeza Villalba. De cabezas Roa, se viene por el costado izquierdo. Marca en el fondo, devolviendo bien plantado Maggio. La tira por un costado Butiuk. Balón afuera. Saque de manos favorable al conjunto de Guaraní. Antonio Franco, que va a practicar Millán. Levanta largo. La peina en el camino Caruso. La pelota que pica una vez llega al área. Sale el portero Montiel. Maciel, quiero decir.
La tira larga, terreno rival, Lechner, que no puede. En segunda instancia sí, la peina en el camino Cardoso. Deriva para Butiuk. Abrió juego para De Barba, se viene Lucas. El interminable Lucas y siempre vigente De Barba, no llega a tomar contacto con el balón que se pierde afuera. Reposición de fondo para Guaraní. Decía, tiene motivo de festejo Guaraní. Yo no sé si no va a haber en el entretiempo un reconocimiento a las chicas del hockey sobre césped que acaban el sub-14 de ganar el ascenso a la categoría A nivel regional. Le ganaron 1-0 a Banco Provincia de Santa Fe, un partidazo que ustedes seguramente va a tener como resumen en los próximos minutos en nuestro canal de YouTube de Deportes Misiones TV. Aquí la tira fuera de media vuelta, Maggio. Saque de costado que hace Millán. Combina con Cardoso por adentro. La está pidiendo Benítez. Cardoso. Lechner. No la pudo controlar. Flores se la entrega. Maneja la pelota Rodrigo. Recibe en la derecha. De la Cruz se equivoca en el pase. Benítez. Y habrá lateral entonces para el conjunto de Apóstoles. 0-0 el partido. Cabeceaba Butiuk. Luchaba Tomás González. Valerio, un rebote. Arranca Caruso, adelantó mucho la pelota. La saca del fondo. Almada. Juega De la Cruz. El pase es malo para Barinaga. Saque de costado que tendrá que hacer Omar Olivera, hoy titular. La pone en procura de Neris. Perdió el balón. Juega De la Cruz. Arranca Caruso. Libre Roa por la izquierda. Pelota para Manuel Roa. Se mete en el área. Atención, puede estar el primero. Tirota por el arquero. ¡Roa! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Manuel Roa. Gran jugada que armaron entre De la Cruz. La corrida en diagonal de Caruso. La pelota puesta a las espaldas del marcador Fleitas. La llegada de Manu Roa, el remate de zurda cruzado que tapó el arquero Montiel. Y el rebote le quedó chanchita allí para la definición de zurda. Y Manuel Roa a los 4 minutos del comienzo del juego aquí en Villa Sarita. Abre el marcador, despierta sonrisas. La cara de felicidad de los hinchas de la franja. Gana Guaraní 1-0 en el arranque mismo del partido. Ahí tenían la reiteración ustedes de la maniobra. Repito, la precisión que tuvo Guaraní para convertir justamente esa situación. Primero, para transformarla en una situación de gol. Y después, para terminar festejando con ese gran remate de zurda de Roa, que primero no tuvo suerte, tapó el arquero, pero después definió muy bien. Robó la pelota Caruso, y corre Caruso, y se abre Barinaga, y va Caruso. Largala Caruso, traba Benítez, le quedó para Millán, el toque para Barinaga, Roa otra vez, el toque para adentro, Barinaga. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Una máquina el equipo de Marzuk. Lo había arrancado al contragolpe Caruso. Se equivocó en el enganche. No se la entregó a Barinaga, pero después de inmediato se rearmó la jugada. Y esta vez el toque para Barigol, que definió en forma magnífica tras el desborde por la izquierda. El centro atrás y Barinaga con todo el arco para él, para ponerla en el ángulo prácticamente del arquero Montiel. A los 6, el segundo.
de Guaraní. Cristian Barinaga lo hizo. Guaraní 2, Independiente de Apóstoles 0. Pelota al área. Corría Espínola. Salió Flores. Saca Flores. Barinaga. Pasó Roa. La pone para Roa. Y atención. Se viene por el medio Caruso. Más abierto llega De la Cruz. Viene el centro. Se pasaron todos. Devuelve Olivera. Aguanta De Barba. Se apoya atrás en Butiuk. Lo traba Roa. Trabajador incansable. Recupera la pelota. Juega con Cardoso. Atrás con su arquero desde la mitad de la cancha. Sale Villalba. Gana la franja 2-0. Apenas van 7 minutos y medio de este primer tiempo. Metiéndose en las semifinales del torneo provincial, que van a ser sorteadas. No sabe con quién jugará Guaraní. Toca Millán, recibe Barinaga, devolución para Millán. Le quedó algo atrás. Pierde el balón con Butiuk, la recupera. Y después le regala De Barba. Arranca Lucas. La ponía para Tomás González, el pase es muy largo. Sale el arquero Flores. Digo, Guaraní no sabe con quién va a jugar en semifinales porque se van a sortear, de acuerdo a lo que ha informado la FEMIFU, esa instancia. Toca De la Cruz con Barinaga, el pase de Barinaga para Benítez que se equivoca. Roba Butiuk, Valerio, Butiuk. Traba Millán, la saca Almada, pelotazo largo para De Barba. Corre contra la derecha, llega a la última línea, coloca el centro. Se le terminó la cancha. El centro se perdió por línea final, saque de meta para Eduardo Flores. Gana Guaraní, casi que desde el vestuario. No se ha ni siquiera despeinado aún el equipo de Marzuk. Flores, Cardoso, apurado por Tomás González. Villalba, se equivoca Villalba. Valerio, centro muy largo. De ninguna manera podía llegar a ese balón aunque quisiera picar Lucas De Barba. Sale Flores. Nueve minutos y medio, primer tiempo. 2-0, arriba la franja. Pelotazo largo de Flores. Gana Roa, la mete en el área de cabeza. Es para el arquero Montiel. Lechner, que se apoyaba en las espaldas de Barba, cobra falta al árbitro Franco. Tiro libre para Independiente, a la altura de la línea media del equipo local. Lechner dice, ¿pero qué quiere que haga? Yo tengo que saltar. El que no quiere saltar es el delantero. Sí, pero usted se apoyó en las espaldas y no lo dejó saltar. Bueno, es la interpretación del árbitro. Un poquito más atrás, deberá hacerlo al tiro libre Neris, el número 10. Pasa el ataque en la derecha, el número 4, Fleitas. Pero aparentemente será Neris el que le pegue directamente a la pelota. Dos hombres en la barrera. Se adelantó todo Independiente de Apóstoles a buscar el descuento. Neris al arco, la pelota que le pica, está con el pie, la sacó Flores cuando arremetía De Barba. Subsiste el peligro, reclamaban mano de un defensor de Guaraní, pero va a la contra, traslada la pelota, Roa adelantó mucho. Perdió con Neris, que lo complicó en el tiro libre. Al arquero Flores, como verán en la reiteración. Ahí está, el remate de Neris, la pelota que pica, fíjense. No la puede controlar, el control es largo del arquero y como no tenía alternativa de tirarse nuevamente con las manos, con el pie salvó el portero de Guaraní la entrada de Barba que pudo haber anotado el descuento. Bueno, ha quedado golpeado. A ver, Lechner, si no me equivoco. Sí, Lechner. En el brazo me parece que es el problema o en el hombro. El hombro, bueno. Atención, entra el médico Rodrigo Portillo para atenderlo a Rodrigo Lechner. No sé si no se sacó el hombro,
Ojalá me equivoque, porque Lechner es un baluarte fundamental en la estructura defensiva de Guaraní Antonio Franco. Ahí lo están ayudando, le están moviendo el brazo izquierdo. Lechner, ahora sí, recupera la vertical, tendrá que dejar momentáneamente con 10 a su equipo. A ver si puede mover el brazo. Si eso es posible, seguirá en la cancha. De lo contrario, uno imagina que tendrá que salir. Bueno, muy dolorido en el hombro está Lechner. En el banco está Luca Florentino, uno imagina como defensor alternativo. Y en ese caso, Florentino es más marcador lateral. Podría ir hacia adentro Castillo, ¿no? El marcador de punta de Guaraní. Fleitas que adelanta para De Barba. La descarga para Butiuk. El centro por detrás del arco. Tras rozar en Millán. Primer tiro de esquina del partido. Es para Independiente de Apóstoles. También puede ser Millán, claro, pero me parece que Florentín juega más por la derecha que por la izquierda. Pero también podría ser, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Córner de la derecha, Butiuk le pega muy bajo. La saca del área, Barinaga, completa Cardoso levantando el balón. Corre Cardoso, le gana en el salto al zaguero central Maggio. Recupera Fleitas, De Barba que la pone. Venía saliendo del offside cuando cayeron en el choque de Barba y Barinaga. No, Barinaga no. Villalba, bueno, más problemas para la saga central de Guaraní. Doloridos quedaron en ese choque entre Villalba y De Barba. No se mueve De Barba, ahora sí. Villalba, por sus propios medios, se está reincorporando. Hay tiro libre para Independiente de Apóstoles, dice el árbitro Franco, por la falta de Villalba sobre De Barba. A todo esto ya llegamos a los 14 minutos de la primera etapa. 2-0 gana Guaraní, a los 4 Roa y a los 6 Barinaga. Neris frente a la pelota también De Barba. Reacomoda el balón. Será centro de Barba, me parece, porque ya le hizo señas a Butiuk que le iba a poner la pelota allá para que él entre, justamente. Ahí va. De Barba le pegó al arco directamente, rebotó en la barrera y la pelota se va afuera. Saque de banda que tendrá que hacer Olivera para Independiente de Apóstoles. La pone en el área, arriba, devolviendo Villalba. La saca Benítez, la busca Barinaga de cabeza, se la alcanza Lautaro de la Cruz, tocaba Benítez y a correr Caruso habilitado y se va para el tercero. Le ganó el defensor Olivera, después lo manoteó y le cometió infracción Caruso. Más rápido el defensor, cierra Castillo, juega Cardoso, toca de la Cruz, recibe Benítez. Se viene Castillo, pasa al ataque el 4, otra vez con de la Cruz, maniobra el 7. Perdió Benítez, perdía el balón, revienta la pelota Villalba al área. ¡Ah! El arquero que no se entendió con Maggio. Y después Barinaga que, según interpreta el asistente número 1, Diego Chávez, le comete infracción a su marcador y da tiro libre para Independiente de Apóstoles. 2-0 gana la franja. Se van a cumplir 16 minutos. Ya vamos a estar actualizando otros resultados, como está Crucero en Pergamino a final del primer tiempo. 0-0 igualaba con Douglas por el torneo Federal A en el debut de Adrián Álvarez como técnico. Saca Cardoso, Caruso, Roa, Millán. Para el partido el árbitro, para cobrar una infracción sobre Roa, pierna arriba. Tiro libre que hace Cardoso. Millán. Recibe Millán. La pisa, juega hacia atrás con Lechner, que parece estar recuperado. Entregó para Millán, descargó con Roa. Gol de Douglas Hay, 72 minutos, pierde
Perfecto, está perdiendo Crucero 1-0 con Douglas High. Lechner hacia atrás con el arquero Flores. Preocupante momento de Crucero del Norte. Está perdiendo por 1-0. Albornoz a los 67 minutos, es decir, 22 del complemento. El gol de Douglas High de Pergamino para la victoria parcial. 1-0. Cardoso. Roa. Cardoso. Pasa Barinaga, atención. El pase es muy largo para el Chulo Millán, que se había proyectado en la izquierda. Por adentro había arrancado de la Cruz, tirando la diagonal. No lo vio Barinaga. Lateral que hace Fleitas. Recibe Maggio. Levanta la pelota campo rival. Cabecea en defensa Millán. Recibe Villalba. Castillo atrás con su arquero. Lo va a apurar Espínola. La va a sacar el arquero Flores. Toca Cardoso arriesgando demasiado. Benítez que resuelve con Manu Roa. Barinaga. La tiene Barinaga. Roa. Barinaga. Benítez. Barinaga. El toque hacia adentro es malo. Recupera Tommy González. El ex Crucero del Norte. Arranca por la derecha. Lo anticipa Nade Barba. La tira fuera de la cancha Lechner. Salida de manos para Independiente. En 18 del primer tiempo estamos. Somos Deportes Misiones TV. Viviendo el fútbol del torneo provincial. Se suspendió el partido que hoy debían jugar en el barrio Rocamora, Mitre y Sporting de Santo Pipó, que ganó 2-0 en la ida. Juegan el miércoles 15:30. Acá la hace bien de Barba. Devuelve reventando Castillo. Corta Maggio. La baja con el pecho en el círculo central Cardoso. La tiene Darío. Gira. Lechner. Millán engancha y pasa con la marca de Butiuk. La dejó corta. Robó Fleitas. Butiuk. De Barba. Escapa la marca de Lechner. La cambia muy bien de Barba para la llegada de Neris. Se arrima Neris. Este le pega. Buena marca de Castillo. Toca Valerio. Olivera. Sigue Olivera. La pisa. Vuelve sobre sus pasos. La pone larga. Corre Neris, pero no va a llegar. Lateral para Guaraní. Saque de manos para el conjunto local. El único partido que se está jugando por el provincial es en Oberá Atlético y Unión Cultural de El Dorado. Maggio que despeja, cabecea Villalba en defensa. Recibe Cardoso. La pone contra la izquierda para Millán. Lo pone a correr a Roa y llega Roa habilitado. Atención. Por adentro Caruso. Abierto de la Cruz. Viene el centro. Llega de la Cruz. Le quedó largo el control. La saca como puede Almada. Gana Barinaga. Última línea. Se le fue. Ya no vale nada. Salida favorable al conjunto de Independiente Apóstoles. Se viene un cambio en Guaraní. A ver quién se va. Se va a ir Lechner. No está bien Lechner. A la cancha con el número 14. Brian Roque. Brian Roque con el 14 por el 6. Rodrigo Lechner. El primer cambio del partido obligado cuando van 20 minutos de la etapa inicial. Y acá corre, atención Espínola. Llega bien Flores. Cuando se había filtrado el número 11 de Independiente. Seguramente le dolía demasiado. Roque pasó a jugar de lateral izquierdo y de 6, como decía mi amigo Gustavo Jaquet. Ahora quedó Millán, segundo marcador central en el lugar de Lechner. Y por Millán, entonces está Roque, que allá va el número 14. Toca corto con Benítez, Denis Benítez, Cardoso. Barinaga, Cardoso, Denis Benítez. Marca en el camino Neris. Traba Neris con Benítez. Ganó el 10. 3 de Guaraní lo persiguen. Se abre contra la izquierda. Se le escapa afuera. Saque de costado. Para la franja. El martes estamos con el fútbol de ascenso en Candelaria. Estudio
No, perdón, Estudio Galeano todavía no está confirmado si va a jugar. El martes, Garopá Fútbol Club Yacutinga en Candelaria. Y aquí va Guaraní por el tercero. Desborda Caruso, se resbaló cuando colocaba el centro. Saca Maggio. Arriba Cardoso. Denis Benítez, Cardoso. Roque. Abrite, le dijo Millán. Millán, Barinaga, pasó al ataque Roque en sus espaldas. Toca hacia adentro para Denis Benítez. Lo vio a Roque que pasó al ataque en la izquierda. El toque de evolución para Barinaga. Última línea, se frenó y después le quedó corto el toque. Saca Fleitas, rebotó en Roque. La busca Butiuk. Hace la personal el 8 y pasa. No tiene compañía. Lo busca allí a Espínola que perdió. Ganó Villalba. Se viene Villalba. Caruso. Con la marca de Olivera que lo agarra y le comete infracción. Tiro libre. Es para Guaraní Antonio Franco. 22:30. 2-0 gana la franja. Roa a los 4. Barinaga a los 6. Manu Roa y Barinaga, los dos autores de los goles. Para trabajar esta pelota quieta desde la derecha. Barinaga se acomoda, no guarda la distancia. Neris tiene que venir más atrás. Van a armar una barrera con el número 11, Espínola Sosa. Barinaga para el centro con Rosca. De derecha el capitán. Pasa Roa. Va Barinaga, rebotó en las espaldas de Sosa Espínola, de Espínola Sosa. Saque de banda que sin apuros hará desde la derecha Federico Castillo, que había ido a buscar el centro. De arriba. Castillo. Se mueve Lautaro de la Cruz en la derecha. Por adentro Denis Benítez en el área. Gastón Caruso. Va para Gastón. Aguanta la pelota Gastón. Pierde. Olivera. La manda fuera de la cancha el 3. Saque de banda que ahora hará Federico Castillo. La pide Cardoso por adentro. Se mueve de la Cruz. Va para él. Con el pecho se la devolvió a Castillo. Mira al área, coloca el centro. De cabeza la saca Almada. Corre Roque. Barinaga. Pasó al ataque Roque. Juega con Denis Benítez. El toque para Caruso. Un rebote le pega al arco por arriba del travesaño Denis Benítez. Casi que cayéndose le pegó al balón, que se fue por encima del travesaño. Saque de meta para Independiente de Apóstoles. Gana Guaraní. 2-0. 24:30 van. Roque que gana de cabeza. Después con el pie. La bajó muy bien de la Cruz. Amaga de la Cruz y pasó. Va para el tercero y el toque muy largo. Era para adelante, para la carrera de Barinaga. Lo jugó muy frontal. Y entonces la pelota pasó en las espaldas de Barinaga. En otra muy buena chance que tuvo Guaraní como para inquietar al arquero Montiel. Juega Olivera. Fleitas, lo trabaron. Corta Benítez. Corre Barinaga. Atención. Offside de Barinaga. Cuando reventaba el balón por un costado Maggio. Saque indirecto para Independiente de Apóstoles. Somos Deporte Misiones TV. Vivimos el provincial de la FEMIFU. El miércoles 15:30, Mitre 0, Sporting 2, últimos 90 minutos. En el estadio de Rocamora. Acá se viene Butiuk. Centro al área de Barba. Y el cabezazo que se va ancho. Le ganó las espaldas a Villalba. Lo anticipó a Castillo. Y el cabezazo de Barba por poco no fue el descuento. Ahí tienen. Vendrá el centro. Vean el descuido defensivo de Guaraní. Cómo le gana la posición a Castillo de Barba. Pero el cabezazo se va lejos. Sin dirección. Ataca Roa. Había dos balones en la cancha. Le quedó para Caruso. Va Caruso. Coloca el centro. Se le escapó al arquero. Y al córner. Ay, el error que cometía el arquero. No, es córner. Saque de arco. Pero de ninguna manera fue saque de arco. Vean. Viene el centro.
Sale el arquero que parece que va a ser fácil. Ahí la toca el arquero, no tengo ningún... Se frena la pelota después que interviene el arquero Montiel. Y dan saque de arco. Bueno, no tiene incidencia en el juego, pero los árbitros, como estando mucho más cerca que nosotros desde acá, no se dan cuenta de que la pelota la tocó el arquero. Eso es lo que voy. Se venía Castillo, rebota el balón en Tomás González. Va Castillo, lucha, saca Olivera, foul de Castillo. Hasta acá muy poco de Tomás González, el 7 de Independiente de Apóstoles, que habitualmente es un jugador de esos que pide la pelota, que encara, que distribuye juego. Me parece que lo pichó, como se dicen acá en Misiones, que Guaraní se pusiera rápidamente 2 goles arriba, ¿no? De arriba gana Villalba, toca De la Cruz de cabeza en devolución, corta Caruso. Recupera Benítez, lo pone a correr a Barinaga, marca Olivera. En las alturas Roque, pero el cabecea para atrás. La busca Neris. Arranca Neris. La tiene con la marca de Federico Castillo. Amaga, se frena, toca hacia atrás. Para el número 7, Tomás González, ahí aparece. Segundo gol de Douglas Jai contra Crucero. Lamentablemente está perdiendo el equipo misionero. Offside, quedaba en la izquierda Olivera. Y habrá salida para Guaraní, Antonio Franco. Segundo gol de Douglas. En el estadio Miguel Morales de Pergamino. Fecha 23 del torneo Federal A. Una nueva derrota de Crucero, que va a jugar el próximo viernes o sábado. Estaremos atentos a esto. Viernes o sábado con Defensores de Villa Ramallo. Un partido muy importante ya mirando la tabla de abajo, ¿no? Y acá se hace ancho Guaraní con Roque. Roa que desborda. Encara la marca de Fleita. Va Roa, escapó, foul. Ah, no. No hubo falta para el árbitro. Quedó golpeado Manu Roa, que desbordaba al marcador de punta. Se levanta Roa, decepcionado por la decisión del árbitro, que se acerca y le dice, ¿lo golpearon de verdad? No, quédese tranquilo, estoy bien. Bueno, a jugar entonces. Saca el portero Montiel, más allá de la mitad de la cancha, lo anticipa bien Roque a Butiuk. De la Cruz, Lautaro, que la cambia toda para la llegada de Roa. Encaró la marca de Fleita, miró para el área y coloca el centro cerrado y arriba. El portero Marcelo Montiel mete la contra, no llega de Barba, anticipo de Millán, la busca Roa, ahora sí le comete falta. Valerio, tiro libre para Guaraní, que maneja el partido, lo tiene todo controlado, gana 2-0 y además se adueñó desde hace rato del manejo de la pelota, y en posesión deben estar 70-30 para que se haga usted una idea. Lateral que hace Fleita, busca Butiuk, foul de Denis Benítez sobre Butiuk. Benítez se va a ganar la amarilla, aunque le estaba reclamando al árbitro que Butiuk había puesto el brazo el codo más arriba de lo debido. Y a los 30 minutos del primer tiempo, primer amonestado Denis Benítez en Guaraní, Antonio Franco, el número 8, contra el otro número 8 que está en el piso, Butiuk. Le pegará desde el fondo Almada, el capitán, el zaguero centro del equipo de Apóstoles. Le pega largo a la puerta del área, buscaba a Neris, ganó Cardoso, la saca contra la izquierda para Roa, encaró la marca de Almada, que va al piso, barre todo y la manda fuera al lateral. Saque de banda que deberá ser Roque. Busca Caruso, Gastón, Roque. No llega Roa, anticipo de Fleitas, corre Espínola Sosa, la manda fuera de la cancha Millán. Lateral para Independiente Apóstoles, ya lo hicieron. Butiuk coloca un centro para nadie, el hombre invisible. La baja con una tranquilidad notable
Federico Castillo y manda la contra. No puede Caruso. En retroceso tiene el balón Fleitas. Maggio. Se adelanta Maggio. Levanta la cabeza. Pone la pelota a campo rival. Corre, pero no llega Neris. Se va afuera. Saque de banda. Para Guaraní Antonio Franco, que va a ser Federico Castillo. Recibe el arquero Flores. 32. Primer tiempo 2-0 gana la franja. Roque. No puede Cardoso. Tampoco Barinaga. Recupera Tomás González. Arranca Tommy. Pierde con Roque. Lucha. Chocan. Foul de Roque sobre Tomás González. Tiro libre. Indica el árbitro. Para el conjunto visitante. Tomás González se hará cargo. Subió Maggio a buscar el golpe de cabeza. Está como delantero centro, número 2. La pone a la puerta del área. La bajó de Barba. Abrió para Butiú, que el pase es malo. Se pierde afuera. Salida de costado para la franja. Vemos llegar a Mariano Medrano, ex defensor del Gran Crucero y de Guaraní. Robó la pelota de Barba, atención, pelota para Espínola, tiró y la pelota pasó al ladito del palo. Ah, no, pero estaba invalidado, a ver. Ah, no, ¿por qué levanta el brazo el árbitro? Al ladito del palo rozó la pelota ante la salida del arquero. Es córner, le pega Espínola Sosa, la saca de cabeza Caruso. Parecía gol. Le pega como viene. Tomás González rebotó en Villalba. Tercer tiro de esquina para Independiente de Apóstoles, que anduvo cerca del descuento. Lo tuvo Espínola. Se lo tapó Flores. Centro de Espínola, manotazo de Flores. Corre Castillo. Evita que se vaya afuera. Engancha con la marca de Olivera. Juega atrás con Villalba. A ver, ¿qué cobró el árbitro? Falta. Tarjeta amarilla para Neris. Segundo amonestado del partido. Ahora el número 10 de Independiente de Apóstoles. A los 34 minutos de la etapa inicial. Están 1-1. Cuando vemos la reiteración de la jugada, donde tuvo la gran chance Espínola Sosa de descontar. Pero le alcanzaron a trabar justo entre Millán y el arquero Flores, que salió a achicar. Saca Flores, un pelotazo largo. Arriba Barinaga de cabeza, la mete en el área. La bajó Caruso, se viene Lautaro de la Cruz, traba Maggio. Pelota para Tomás González. Se frena, engancha. No puede ponerla larga, jugó atrás para Olivera, traba Caruso, que evita el pelotazo. De Barba, Villalba con el pecho. Se adelanta Quique. Descarga de Benítez, de la Cruz, Caruso. Escapó la marca de Almada. La pone para Barinaga. Pasó al ataque Roque. La pisa, la dejó corta con Cardoso. Otra vez con Barinaga. Hacia adentro. La devolución de Paredes. Roa. Roa es un golazo. Tapó el arquero. Era un golazo. Una gran maniobra, una triangulación Barba entre Barinaga. La devolución de taco de Barigol. Lo dejó cara a cara con el arquero para que Manu anotara su segundo gol personal. Ahí está. Fíjense la devolución. Y la entrada de Manu Roa y la gran tapada del arquero Marcelo Montiel para evitar el tercero a los 35 de esta parte inicial. Se florea la franja de a rato. Cuando se juntan los que piensan, los que tienen una ductilidad en sus botines. Bueno, a ver qué pasó acá. El cuarto árbitro, Miguel Soria, lo llamó al árbitro. Aparentemente habían desaparecido los balones. Y ahí está la indicación del cuarto árbitro para que no la escondan. Tiro libre para Independiente de Apóstoles. Le va a pegar Neris, el recientemente amonestado Adrián Neris. 36,5.
Le va a pegar Neris. Centro cerrado, de cabeza la saca Millán y va a la contra con Cardoso. Caruso. Picó Roa en la izquierda. Por adentro va Roa en realidad. Por afuera. Pedía el balón Denis Benítez. Caruso que se frena. Se armó ya el fondo de Independiente. Toca Roque. Cardoso. Cardoso. Picó Roque. A medias. Fleitas. Recupera Cardoso. La tiene siempre Darío. Se apoyará atrás en Millán. Arrancar todo de nuevo. 2-0 gana Guaraní. 37, primer tiempo. 2-0 pierde sobre el final ya del partido en Pergamino Crucero del Norte. La manda Roa al área. Atención, no llega Barinaga. Ganándole en las espaldas a Olivera en esa diagonal que tiraba el número 10. Salió el arquero Montiel. Arriba de Barba. Le ganó esta vez a Millán. Pero después devuelve Quique Villalba, terreno rival. La baja Tomás González, la perdió. Y Caruso se va para el gol. Esto es gol, esto es gol, esto es gol. ¡Gol! De Guaraní. Gastón Caruso, minuto 38. Se equivocó en la salida. La presión de Guaraní que surtió efecto. Error del conjunto de Apóstoles. Encaró Caruso. Cuando salió el arquero Montiel, la puso entre las piernas. La pelota rozó en una de ellas, se elevó y llegó mansamente a la red para convertirse en el tercero de Guaraní. Ahí se va. 3-0 le gana Guaraní a Independiente de Apóstoles a los 38 minutos. Ahí está el toque y la llegada de Mayo para tratar de evitar que no entrara la pelota que finalmente llegó al fondo de la red. En 38, partido totalmente liquidado. Guaraní es semifinalista del provincial de la FEMIFU. Le gana 3-0 a Independiente de Apóstoles. Benítez, y hay más, Cardoso, Barinaga. Recibe Roque. Roa. Cardoso. Lo pone a Correa Barinaga. Marca Fleitas en retroceso. Levanta para de Barba. Anticipo de Roque. Tirándola afuera. 3-0. Roa el primero. Barinaga el segundo. Y Caruso el tercero cuando iban 38. Revienta Millán. Busca Caruso. La dejó picar. La baja bien Olivera. Cañito con elegancia. Ante Caruso. Sale jugando con Almada. Arranca Olivera. Le cerró el camino Castillo. Foul. Cobra el árbitro Franco de Castillo. Creo que es una falta de Castillo cuando jugaba en el Sub-21 de Guaraní Antonio Franco en el 2018, antes de que llegara la pandemia. Franco lo había visto por televisión a ese partido y se acordaba. Entonces dijo, esta falta la tenía yo de algún lado, vista que no se la habían sancionado. Bueno, se enojan los plateístas de Guaraní. Creo que tienen en parte razón. Bueno. Uy. Caruso y Almada se agarraron. Se armó el batifondo. Acá tiene que sacar tarjeta amarilla el árbitro Franco. De lo contrario, se le desborda todo. No sé qué pasó con Almada. Sinceramente, algo le dijo Caruso. Y Almada le metió un uppercut de zurda al rostro a Caruso, que tiene que terminar con una tarjeta. El árbitro dice, basta. A ver. Tarjeta amarilla para Almada, sí, como mínimo, es anaranjada, Era anaranjada. Y a Caruso también le tiene que sacar la tarjeta. 41 minutos van de este primer tiempo, porque Caruso inútilmente algo dijo inapropiado para que reaccionara Almada. Bueno, se salvó Caruso de la tarjeta entonces. El número 9. Tiro libre. Lo único que falta es que termine esto en un ring, ¿no?
El partido está liquidado, pero hace rato. Creo que a los 6 minutos ya no tenía sentido que continuaran los 84 minutos que faltaban. Centro de Neris a las manos del Seguro Flores, que va a meter la contra. Y atención que si le hace bien Guaraní, puede estar el cuarto. Barinaga, foul. ¿Y por qué no lo dejó correr? Ley de ventaja. Se iba de la Cruz, le protesta a Ariel Vaca, el asistente de Marzuk. Si la falta fue sobre Barinaga, empujado de atrás por Almada, el recientemente amonestado, la pelota seguía en juego y se la iba a llevar Lautaro de la Cruz. Entonces, ¿por qué no aplicó la ley de la ventaja, mi amigo Franco? ¿O no le enseñan en el Dorado? No llegó el reglamento completo en el Dorado. Denis Benítez, Cardoso, Millán, Roque. Se adelanta Roque. Barinaga. La pone larga hacia el área. Caruso la peinaba, devuelve Maggio. Cabecea Benítez, pegó en el árbitro. Bote a tierra para Guaraní, que tenía la pelota en su poder. 42,5. Se está terminando la etapa inicial. Barinaga. Villalba. Abierto Federico Castillo. Cardoso. Barinaga. Amagó para la izquierda, salió para adentro. La pone larga, muy larga. No llega a Castillo. La gente igual aplaude. Le perdonan todo al ídolo, que esta vez no tuvo precisión en el pase. Saca a Olivera. Aguanta de Barba. Gira. Toca hacia adentro. Viene Butiuk. Anticipa Manu Roa. De una. Cardoso. Se viene Roque. Barinaga. Denis. Barinaga. Benítez. Villalba. No puede Barinaga. Roba Tomás González. Amagó y pasó. Sigue Tomás González. Cae. Foul. De atrás de Benítez. Dice el árbitro, que lo venía empujando. Tiro libre que tendrá que hacer Almada. Casi 44 primer tiempo. 3-0 gana la franja. Y es semifinalista del torneo provincial. Le pega Almada. Centro, viene Butiuk arriba de cabeza sacando Millán. Valerio la mete en el área. Llega Butiuk. Cabeció por arriba y desviado. Una buena chance para Independiente de descontar. Butiuk no tuvo precisión. Sacará al portero Flores. Después que se levante de Barba, que está dolorido, caído en el piso. Ya se recupera Lucas de Barba. Sacará Flores. Millán. Se fue Lechner, recordamos, lesionado. Lo reemplazó Brian Roque. Y pasó a jugar Millán de segundo marcador central y Roque en el puesto de Millán. Villalba atrás con el arquero Flores, que levanta contra la derecha para Castillo. Villalba la pone para Caruso, muy abierta, ancha, se escapa afuera. La pelota lateral que tendrá que hacer Olivera. Casi 45. Primer tiempo, saca Olivera. Aguanta Espino Sosa. De cabeza la saca de la cancha Castillo. Lateral que va a ser Olivera. Top. 45 se cumplen. De aquí en más lo que agregue el árbitro. Revienta a Brian Roque. Pelotazo largo para Caruso. Devuelve de cabeza a Almada. Aguanta Olivera. Gira Olivera y pasa el ataque. Un rebote en Benítez. Le cae a Butiuk. De Barba. Marca Roque. Roa de Barba. La pelota se va abriendo contra la izquierda. La deja salir de la cancha Roque. Saque de costado. Para Guaraní Antonio Franco. 30 segundos agregado al reglamentario. No miró su cronómetro el árbitro Franco. Saca Brian Roque. Últimas imágenes de la primera etapa. Saca Flores, un pelotazo que busca a Roa. No hay más tiempo, pita el árbitro. Y a los 46 de la etapa inicial dice que ha terminado el primer periodo. Se ha terminado el primer acto de este partido de cuartos de final del torneo provincial de la FEMIFU. Guaraní Antonio Franco le está ganando a Independiente de Apóstoles por 3-0. Goles anotados a los 3 por Manuel Roa, a los 6 por Cristian Barinaga y a los 38 por Gastón Caruso. Guaraní 3, Independiente de Apóstoles 0. Guaraní rumbo a las semifinales
del torneo de la FEMIFU. Ahí se va a la franja, rumbo a los camarines. Los aplausos que bajan desde la platea para despedir a la alineación que orienta técnicamente Carlos Marzuk. Se van los jugadores ahora de Independiente de Apóstoles, con resignación en muchos rostros, con bronca en otros. Está perdiendo 3-0 y será muy difícil remontar para intentar al menos llegar a los penales. Se van los jugadores visitantes, por último la terna del Dorado y el cuarto árbitro de Posadas rumbo a los camarines. Nosotros hacemos una pausa por Deportes Misiones TV. Estamos viviendo la goleada franjeada 3-0 sobre Independiente de Apóstoles. Volvemos para el segundo tiempo de la clasificación a semifinales del provincial de la FEMIFU.
Volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Volvemos con Deportes Misiones TV en esta nueva cobertura acompañando a los equipos de Misiones en el torneo provincial de la FEMIFU. A punto de arrancar el segundo tiempo de esta cómoda victoria por ahora de Guaraní 3-0 ante el elenco de Independiente de Apóstoles. Sin cambios, los mismos 22 jugadores que terminaron jugando el partido en la primera parte. Una modificación que ya tuvo que hacer, recordamos, Marsuk por la lesión de Rodrigo Lechner. El ingreso de Brian Roque en lugar del zaguero centro. Bueno, ha comenzado el segundo tiempo. Ya se juega en Villa Sarita. La tira fuera de la cancha Darío Cardoso. La pelota que queda en la parte superior del tejido. Incrustada la pelota ahí entre dos hilas de alambre de púa. Esperemos que no se pinche. Salida para Independiente que hace Olivera. No podía de Barba. Revienta en el fondo Villalba. Tirándola nuevamente afuera de la cancha. 2-0 ha perdido Crucero, recordamos, por el Federal A. Revienta la pelota Villalba, la tira contra el área, la pelota pica y es del portero Montiel. Ha quedado a 7 puntos de la zona de clasificación. Crucero está muy lejos y será difícil, salvo un cambio profundo que se pueda dar. Será difícil, decía, que pueda Crucero conseguir el objetivo de clasificarse entre los 8 mejores de la zona norte. Saca con el pie Flores, arriesga Cardoso, no puede Butiuk, resuelve bien Millán, falta de Butiuk. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Quedó afuera Atlético Oberá, señores. Acaba de empatar 1-1 con Unión Cultural del Dorado, la UTSE, como se la conoce a la entidad el doradense. Empataron 1-1 esta tarde en Oberá y como en la ida ganó 1-0 el equipo del doradense, quedó el decano afuera. El elenco albiazul afuera del torneo provincial de la FEMIFU. Sorpresa, si se quiere, a media, ¿no? Ha clasificado el equipo del Dorado. Aquí ataca Guaraní, buena marca saliendo al fondo de Almada, uno de los amonestados. Toca corto con la salida de Olivera, de cabeza despeja por un costado Cardoso. El miércoles recordamos, Mitre 0, Sporting 2, últimos 90 minutos en el Rocamora. Y también la otra semifinal pasó para el día miércoles, horario a confirmar, pero puede ser el de las 20. Nacional de Puerto Piraí y Central Iguazú. La otra llave semifinal. Y después se sortean entre los 4. Ya ahora Guaraní casi. Y adentro confirmado USDE del Dorado. Acá se equivoca Cardoso. Recupera Espino La Sosa. Deriva para Olivera. Pelota larga. Buscándola en la izquierda. Venía Neris. Buena marca de Villalba. La pone al área. No puede Cardoso. El Caruso, quiero decir. Sale el arquero Montiel. Ya voy a repasar bancos de suplentes. Se han cumplido 3 minutos y medio de esta parte final. 3-0 gana la franja de Barba. Lo pone a correr a Neris. No llega. Devuelve Millán. En el banco de Guaraní están con el 12 Mateo Forza, 13 Lucas Florentín, 15 Axel Bogado, número 16 Franco Melgarejo, 17 Miguel Méndez y el 18 Rodrigo Barreto. El Independiente de Apóstoles, que todavía no hizo cambio, el 12 César Maciel, 13 Eduardo Lafuente, 14 Marcos Gómez, 15 Emiliano Ortiz, 16 Jonás Brites, 17 Lucas Figueredo y el 18 Luis da Silva. Esos son los suplentes que aún tienen chance de jugar en este segundo tiempo. Por ahora, cómodo andar de Guaraní. Repito, casi semifinalista
del Provincial. Flores, Villalba, camina a la cancha Villalba, al trotecito ahora, Flores. Cardoso la pide por el medio, prefiere Flores ponerla larga, corta de cabeza Neris, hacia adentro venía Espínola Sosa, le cae el balón a Tomás González que comete infracción, antes había intervenido Valerio, es tiro libre. Este Valerio es con B corta, no es con B larga como aquel arquero que era de Racing y que también atajó en Boca, Julio César Valerio, el uruguayo. Dos cambios se vienen en Independiente de Apóstoles en simultáneo. Vamos a ver quiénes son los que se van. Uno es Valerio, si no me equivoco. Número 15 a la cancha, Emiliano Ortiz. Se ha ido Valerio. Y el número 16, Jonás Brites. Y se ha ido el número 11, Espínola Sosa. Los dos cambios cuando van 5 minutos del periodo final. Ataca Guaraní. Venía Lautaro de la Cruz, pasó entre dos, quiere meterse en el área, está en ella. Al final le están cobrando posición adelantada al número 7 de la franja. Saca el portero Montiel, de cabeza Cardoso, engancha de la Cruz, hacia atrás Tomás González, devuelve Almada corto, recupera Denis Benítez, marca Tomás González, foul desde atrás de Denis Benítez, tiro libre para Independiente de Apóstoles, reclaman los jugadores visitantes, aparentemente un pisotón de Denis Benítez. El árbitro lo llama y le dice, niño misionero, niño, tranquilo. ¿Sabe cómo está el partido? Sí, estamos ganando 3-0. Y bueno, ¿y entonces? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo le vas a pegar a un rival si está ganando 3-0? Sí, tiene razón, señor árbitro. Disculpe. No pasó nada, no hubo tarjeta amarilla. Y así terminó la historia. Saque de costado para Guaraní. 6:40. Flores con el pie. Brian Roque que recibe. Se abre contra la izquierda, le regaló la pelota a Butiuk. Va por el descuento Independiente de Apóstoles, le pegó el arco, rebotó la pelota en la cabeza del Chulu Millán. La saca Brian Roque, un rebote corto. Y Butiuk la manda más al lateral aún, hacia donde se estaba perdiendo. Casi que sin despeinarse, Guaraní está ganando 3-0. Flores con el pie, la tira hasta la mitad de la cancha arriba. Barinaga, foul de Barinaga sobre Valerio, indica el árbitro. Tiro libre. Le va a pegar a Almada. Subió Maggio a buscar el golpe de cabeza. Almada con el centro sobre el área. Llegaba de barba, devolvió Quique Villalba, le cayó para Olivera. Otro centro de Olivera, muy cerrado, sin problemas. La recoge a la pelota Flores, que manda la contra y lo pone a correr a Caruso. Marca cerrando el jugador Fleitas. Le cayó a Lautaro de la Cruz de centro. ¡Uy! El cabezazo de Roa que queda muerto. Otro cabezazo hacia adentro. De Barinaga no llega nadie. La va a sacar Butiuk. Entrega corto para Jonás Brites. La hace rebotar en Roa. Pegó por último en el jugador de Apóstoles. Y el lateral será para Guaraní, Antonio Franco. Brian Roque para ser efectivo. El lateral. La pelota cayó en el túnel. La tira larga para Caruso. Cabecea para atrás Fleitas. Tirándola nuevamente al saque de costado. Se adelanta Brian Roque. La pide Roa. Por adentro. Espera en el área Caruso. También el que se mueve es Denis Benítez. Va para Roa. Roa para Denis. Devolución para Roa. La tiene Manu. Entre tres. La soltó. La pone a correr. Para Roque. Viene centro. ¡Oh! Cuando llegaba Caruso. Cerró justo a tiempo Olivera. Era gol de Guaraní donde la rozara. Donde la pudiera soplar Caruso. Era gol. Olivera se jugó la vida.
en el cierre y mandó la pelota al córner a los casi 10 minutos del segundo tiempo. Primer tiro de esquina del partido para Guaraní, después que lo atiendan a Brian Roque, que quedó dolorido después de ese desborde del lateral que se había proyectado y que terminaron allí chocando los defensores de Independiente de Apóstoles. Comienza a caer la tarde, se va una nueva semana, la esperanza de arrancar un lunes con laburo y tratando de llegar al menos a completar la quincena, juntar para el puchero y para la sopa de la noche, o el guiso carrero en estos días de frío. Así se está cerrando este domingo de fútbol que vivimos a través de Deportes Misiones TV. No se recupera Roque. Ahora sí, se va a quedar momentáneamente con uno menos Guaraní. El tiro de esquina lo tiene que hacer Manu Roa desde la izquierda. Gana 3-0 la franja. Levanta los dos brazos Manu Roa. Viene el centro. Llegaba Quique Villalba cometiendo infracción. Abriendo los brazos diciendo, ¿a mí? Sí, a usted. El tiro lo tiene que hacer el portero Montiel. Devuelve Lautaro de la Cruz. La baja Olivera, se la robaba Benítez. Foul de Olivera sobre Benítez. Tiro libre para Guaraní, que tiene absolutamente todo controlado. 11 minutos van. Tocaba Barinaga, Denis Benítez, Castillo, Villalba, Benítez, Cardoso, Barinaga. Perdieron la pelota entre dos, de la Cruz que la empaló, llegaba Barinaga, devuelve Maggio, completa Butiuk, corta Cardoso, recibe Denis Benítez, Roque, abierto Manu Roa, la tiene Manu, pasa, combina con Roque, devolución para Benítez, foul de Tomás González, tiro libre para Guaraní, que va a producir dos variantes. Se viene Barreto a la cancha y también se viene con el número 13 Luca Florentín, el ex Bartolomé Mitre. A ver, los cambios en Guaraní cuando van 12 minutos del segundo tiempo. A la cancha con el número 13 Lucas Florentín en lugar de Brian Roque. Ah, mira vos, se va el 14. Y a la cancha con el número 18 Rodrigo Barreto. Se va Darío Cardoso con el número 5. Un cambio ofensivo, ¿eh? Un delantero por un volante de marca. Casi que ha introducido como modificación Guaraní. Pelota abierta a la derecha, no llega Castillo. Se le terminó la cancha, pero estaba en offside. Jugará de 5 ahora. Lautaro de la Cruz, se van a repartir Lautaro de la Cruz y Denis Benítez, la función que venía cumpliendo Cardoso. Y Manu Roa pasó a jugar casi que de 3 ahora. Butiuk, que no podía, la recibe finalmente Ortiz. La pelota se pierde afuera. El reemplazante de Valerio. Saque de costado para Guaraní, Antonio Franco. Van 13 del segundo tiempo. Lateral que va a ser Millán. Juega Millán. Caruso que de cabeza la tira para adelante. Corre Barinaga. Le gana Maggio. Gira Maggio. Lo exige a Almada. Engancha Almada y la va a perder con Caruso. Se la ganó Caruso. Foul. Foul. Reclaman tarjeta. No sé si fue para tarjeta la falta. No sé. No sé si fue para tarjeta. Podemos discutir. A lo mejor tienen razón, pero creo que entiendo que el árbitro actuó. En esta actuó bien. Y acá hay un olor a cuarto gol de Guaraní. Me preparo la garganta para gritar el segundo de Cristian Barinaga.
o el segundo de Manu Roa. Cualquiera de los dos, ¿eh? De zurda Roa, de derecha Barinaga. Va Manu y el remate salió muy recto hacia donde estaba el arquero Montiel. Al final me preparé inútilmente. Saca Montiel a terreno rival, arriba el Chulu Millán, gana de cabeza tirándola fuera de la cancha. Saque de manos que practicará el número 4 Fleitas. Buscaba Brites, Fleitas, pero ya se había ido afuera de la cancha. Saque de manos que tendrá que hacer Millán. Recibe Denis Benítez. Villalba. Abierto Castillo. Tocaba corto Barinaga. La dejó corta, pero recupera muy bien Denis Benítez. Castillo. Tocaba corto en la derecha para Barreto. Arranca Barreto. Se frena. Toca hacia atrás. Con Castillo otra vez con Barreto. Ataca Guaraní. Picaba Caruso. Buena marca de Almada. La saca Almada. La rebota Tomás González. Caía el jugador de Independiente Apóstoles Ortiz. La recupera Guaraní. De la Cruz. Millán. La tiene Millán. Roa que venía a la izquierda lo anticipó Fleitas. Lateral para Guaraní. Le llama la atención el árbitro Franco a Fleitas, que la tiró en un gesto de enojo y de bronca por la decisión del árbitro. Sale del fondo Almada, gana Almada, pone con todo Almada, foul de Denis Benítez, tiro libre para Independiente de Apóstoles, 3-0, gana Guaraní. 16 van del segundo tiempo. Jugaba Almada, tocaba Fleitas, recibe Butiuk, pica, corre pero no llega y después comete infracción en ataque el número 4. Fleitas que va a ser amonestado. Otro amonestado. El Independiente de Apóstoles. Flores con el tiro libre, 3-0, gana Guaraní. Allá va Barreto, adelantó la pelota, corre Barreto, la pone en el área. Picaba tardíamente Caruso. Salió el portero Fleitas, que manda la respuesta. De Barba que la baja, engancha. El control es muy largo. La saca Florentín. Denis Benítez. Arranca Barreto. Barinaga. Denis Benítez. De la Cruz. Millán. Toca Guaraní. Recibe Manu Roa por adentro. Picaba de la Cruz. Hace la personal. Pasa al ataque Millán. La pisa el Chulo. La saca hacia atrás para Denis Benítez. Flores que recibe. Abierto en la derecha Kiki Villalba. Cambió el frente de salida Guaraní. Recibe Barinaga. Toca corto para De la Cruz. Picó Barinaga, pelota para Barinaga, atrás, malo el pase. Sale bien Olivera. Tomás González. Ortiz la pierde. Con el retroceso de la Cruz. Juega Florentín. Benítez que se viene. Descargó con Barinaga, miró el área, le pegó al arco, quiso sorprender. El arquero estaba atento. Saca Fleitas, largo envío a terreno rival. 18, parte final, 3-0, gana la franja. Semifinalista junto a Unión Cultural del Dorado, que eliminó esta tarde Atlético Verá tras empatar 1-1 en la capital del Monte. Había ganado 1-0 en la ida el equipo el doradense. Barinaga, De la Cruz, Benítez. Recupera Tomás González. Lucha Denis Benítez cometiendo infracción, dice el árbitro. Tiro libre para Independiente de Apóstoles que va a ser Almada. Pelotazo largo. Corría De Barba. Marca Florentín. Le cae a Ortiz. Abre juego contra la derecha. Para Fleitas. Busca Butiuk. Lo saca con el cuerpo Millán. Pelota afuera, lateral. Para Guaraní, Antonio Franco.
Cantan y cantan los hinchas franjeados en la cabecera. César Napoleón Heró. Lateral de Millán. Caruso que la manda para adentro. La busca Denis Benítez. Le ganó arriba Neris. Corre el número 16, Jonathan Brites. La saca Villalba, terreno rival. Retrocede Almada. Apura Caruso. Sale con el pie el arquero. ¿Qué hizo el arquero? Le erró la cancha. Pensé que lo estaba cubriendo Almada para que la pudiera sacar con claridad. La tiró a la calle directamente. Pasó por encima de la tribuna Humberto Tono Pérez, para que tengan una idea. Saque de banda que va a ser Rodrigo Castillo para Guaraní. Pasamos los 20 minutos de este segundo tiempo. 3-0 gana la franja. Castillo. Se viene Denis Benítez, Barinaga. De la Cruz, anticipo de Ortiz. Recupera Benítez, se viene Kiki Villalba. Hay dos pelotas en la cancha, cambiaba de frente Butiuk en dos tiempos. Después le pegó a Barinaga que cayó como abatido por el impacto. El pelotazo en el rostro. Pide el ingreso del médico. Rodrigo Portillo, el árbitro. Ahora ya se recuperó Barinaga y por lo tanto no será necesaria la intervención del facultativo para que lo atiendan al capitán de Guaraní, que quedó golpeado en el rostro. Almada que le va a pegar. Se encienden las luces del estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Venía por la derecha Brites. El balón ya se había escapado afuera. Habrá salida de banda para Guaraní. Antonio Franco. Está caído el número 4, Fleitas. Ya se recuperó. Florentín. De la Cruz. Villalba. Castillo. Prefiere hacerla él. La pone hacia adelante para Barreto. Arranca Barreto y se va. Caruso. Caruso escapó frente al arquero. Gigantes. El arquero Montiel para quedarse con esa intención que llevaba a Caruso en la carrera de tocarla por encima de la salida del cuerpo del meta de Apóstoles. Tomás González que la tiene. Cambia a la izquierda con Olivera. Levantó la cabeza. La pone larga para De Barba. Aguanta la marca de Villalba. La sigue teniendo Lucas De Barba. Un rebote. Viene Ortiz. Descarga. El pase corto para Tomás González. Fleitas. Es muy malo. El intento del número 4 hacia adentro le regala la pelota al portero Eduardo Flores. Bueno, ya jugamos con luz artificial en Villa Sarita. 3-0 gana Guaraní. Y no pasan nunca los minutos. Van 22 recién. Porque sabe una cosa. Ya esto dejó de ser un partido desde el minuto 6 casi del primer tiempo. Y va Barinaga. Caruso, Barinaga, está en el área, le quedó la pelota algo atrás, la sacó para la llegada de la Cruz, la dejó de taco para Barinaga, toque corto para Benítez, devolución para Barinaga, recupera Ortiz, sale Independiente de Apóstoles, Butiuk, se la robó Roa, se viene Manu, Caruso, un taco, Manu Roa, última línea, el centro, y el arquero Montiel que se queda con el envío, cuando llegaba Rodrigo Barreto, sí pasaba. Florentín de cabeza. Brites que la mandaba hacia adelante. Pelea Ortiz. Recibe Jonas Brites. Toca Butiuk. Sale del fondo. Almada. De Barba. No puede controlar el balón. Se lo roba Barreto. Arranca Rodrigo Barreto. Traba con todo Olivera. Emerge del fondo Castillo. Pasó Castillo. 4 contra 4. Se equivocó en el pase a Barinaga. Devolvió Maggio. Cortó Benítez. Toca Roa. Recibe Millán. Roa. Millán. Florentín. El ex Mitre. Denis Benítez. La cambia para Villalba. Allá va el ex La Picada. Enrique Cayetano Villalba. Toca corto para Barreto. La hace muy bien Barreto. Abierto en la derecha está Castillo. Va la pelota para él.
Castillo que la cambia toda, se equivocó. El pase le salió muy largo, pero tuvo suerte porque retrocedió Manu Roa. La tiene Manu. La cambia. Hacia la derecha. Villalba. Barinaga. Pica De la Cruz. Pelota para De la Cruz. Devuelve de cabeza a Fleitas. Pelea Butiuk. La saca Butiuk. Corre. Tomás González. Sale el arquero Flores mandándola afuera. Saque de costado. ¿Qué hace Tomás González? Viene de Barba. Foul de Villalba, dice. Empujón sobre de Barba. Se enojan los plateístas de Guaraní. ¿Y sabe una cosa? Franco tiene unas ganas que haga un gol Independiente de Apóstoles. Yo creo que ni el presidente de Independiente de Apóstoles tiene tantas ganas de gritar un gol como si de verlo el árbitro. Levantó el brazo indirecto, le cobró. Levantó el brazo indirecto. ¿Por qué indirecto? Si fue una falta común. A ver si mantiene eso o si confunde una vez más a toda la teleaudiencia. Bueno, no. No, ahí lo bajó al brazo. Bueno, tiro libre, los dos ingresados. Ortiz de derecha. Jonás Brites de zurda. Para descontar, lo están atendiendo Barinaga, que me parece perdía sangre. Le pega Jonás Brites. Nunca tan merecido los silbidos, ¿no? Para un futbolista. Porque pegarle de esa manera. Ayer lo hubiese precisado alguno de los jugadores de Tacurú a esa pegada para ponerla entre la H y anotar alguno de los penales que tuvo su jugador y que desperdició, o alguna conversión de try en la final del Regional Federal B, ¿no? De rugby. Que quedó en manos de Tacurú. 18-3 sobre Cataratas ayer. La peina Barinaga, corre Rodrigo Barreto, encaro la marca de Almada, última línea, viene el centro, llega Barinaga, marca Olivera. Levanta la cabeza, pone un pelotazo largo, corre por la izquierda viniéndose al ataque. El jugador Neris cerró el camino, Castillo la mandó afuera de la cancha. Saque de costado para Independiente de Apóstoles, que va a producir otra variante. A ver, a la cancha se viene con el número 17, Lucas Figueredo. Se va Almada. Se va Almada, el capitán. Y le gritan de todo, ¿no? Ataca Independiente, es una manera de decir. Olivera que la cambia toda a la derecha para que llegue Jonathan Brites. Combinaba con el recién ingresado Figueredo. Devolvió Millán. La pone Fleitas hacia adentro. Sacó Florentín. Corta Jonás Brites. Anticipo de Florentín. Manu Roa la manda contra la izquierda para Barinaga, que no llega. Saque de costado para Independiente de Apóstoles. La tiene Tomás González. Olivera cierra tirándola afuera de la cancha. Lautaro de la Cruz. La tiene de Barba. Ponía Neris. Gana Neris. Se abre contra la izquierda. El balón sigue vivo. Escapa Neris. Por adentro llega Figueredo. Sale con todo el fondo. Ganando Florentín. Le hizo rebotar Castillo en Neris y se pierde por línea final, saque de arco. Se van a cumplir 28 minutos del periodo final. 3-0 ganan la franja. Revienta Denis Benítez. Corta Olivera. Le regaló la pelota a Barreto. Barinaga, si la cambian para Manu Roa, puede estar el cuarto. Balón para Manu Roa, picó Barinaga. El pase es muy largo. Lo mató Barinaga. Salió el arquero. Busca de Barba. Qué bien que la hizo Lucas con toda su jerarquía. Se viene Lucas. De atrás se la saca Millán. Destellos de Lucas de Barba que conocimos hace ya más de 10 años, ¿no? Caruso para Barreto, por adentro Barinaga, escapó Barreto, el toque para adentro, Caruso se llevó la pelota por delante. Justo cuando iba a definir, Maggio se la alcanzó
Tommy González. Se la alcanzó a rozar y es córner. Tercer córner para Guaraní. Allá va Barinaga, llega Castillo para el golpe de cabeza. Baja Figueredo para dar una mano. Le pegará a Barinaga. Ahí está el centro de Barigol, puñetazo del arquero, la busca Caruso, la saca Butiuk. Sale Florentín, se resbala, cae, chocaron los dos. Butiuk que la pone para De Barba, cambia muy bien de frente buscándolo a Ortiz. El toque para adentro. No llega a destino a Figueredo. Corta Denis Benítez. Quedó golpeado en la salida Jonas Brites. Mira su cronómetro el árbitro. El partido que se interrumpe a los 30 del periodo final. 3-0 la victoria de Guaraní. Todos los goles en el primer tiempo. A los 4 Roa, a los 6 Barinaga y a los 38 Gastón Caruso. Se va a reanudar el juego con un bote en favor de Guaraní, Antonio Franco. Millán levanta campo rival, corre Barreto, cierra Olivera, se la quiso entregar de cabeza a su arquero y no hizo más que tirarla al córner. Cuarto tiro de esquina para Guaraní, desde la derecha otra vez Barinaga. Sube Villalba que busca su gol. Va Barinaga, centro bajo al primer palo, la saca afuera de la cancha. En el cierre, el número 4 Fleitas. Saque de costado para Guaraní. Hacia adentro con Denis Benítez. Devolución para Barinaga, de primera para Castillo. Maniobra Castillo, recibe Benítez. Amaga. La pone en el círculo central para el Chulo Millán, que tiene que recurrir a su arquero Eduardo Flores. Millán. Sale Millán. Recibe Caruso, por adentro solo estaba de Lautaro de la Cruz. La tiene Millán, la pide Roa por adentro, la hace para él. E intentó la personal y escapó, devolución de Pared. Y el pase de memoria que intentó con Lautaro de la Cruz lo roba Butiuk. Después hay falta de la Cruz sobre Butiuk, tiro libre. Favorable a Independiente de Apóstoles, 32. Parte final. Pelota de Tommy González. Arriba Figueredo, la peinó, la mete en el área. El balón pica 2 veces y con el pie lo recibe el arquero Eduardo Flores. La sacó por la derecha en procura del número 4 Rodrigo Castillo. Ya perdió, recordamos, Crucero del Norte 2-0. En Pergamino frente a Douglas y se sigue complicando en cuanto a la clasificación el equipo que dirige técnicamente ahora Adrián Álvarez, el ex técnico de Candelaria en el Argentino A de fútbol. Ya voy a repasar otros resultados del torneo federal. Acá hay lateral que hace Castillo, busca Barreto. Le cerraban el camino entre dos, se le escapa fuera el jugador de Guaraní. Saque de banda para Independiente de Apóstoles, que pierde 3-0. Federal A, Defensores de Pronunciamiento empató 1-1 con Unión de Sunchales. Deportivo Belgrano le ganó Boca Unidos 2-1. Douglas, lo dicho, le ganó 2-0 a Crucero del Norte. Acá regalaron la pelota en la salida para Olivera. Se viene Olivera, la pone para adentro. Figueredo, cae, no hay falta. De la Cruz. Barinaga, Caruso. Amaga Caruso, hace la personal y se va. Se mete en el área, remató cruzado. Llegaba Barreto. ¡Uy! Casi en contra en el cierre. Casi en contra en el cierre con el pecho Olivera. La mete en su propio arco, es córner. Cuarto tiro de esquina para Guaraní desde la derecha. Le va a pegar esta vez, creo que Barreto.
más finales de la zona B. Roa, de zurda. Defensores de Villa Ramallo y Sportivo La Pareja empataron 0-0. Racing de Córdoba goleó a Juventud Unida de Gualeguaychú 4-1. Viene el centro de Roa cerrado. Devuelve Figueredo de cabeza, la saca del área. Amaga y pasa Jonas Brites. Anticipo de Castillo. Cerrando y tirándola a la tribuna Humberto Tono Pérez. Saque de costado. Que tiene que hacer Olivera para el conjunto de Apóstoles. 35 se cumplen de la parte final. 3-0. Está ganando Guaraní. Antonio Franco amonestado. Villalba, si no me equivoco, ¿no? Ortiz. Butiuk de taco. Busca Ortiz. Marca en el fondo. Millán. Un relojito como siempre. Largo envío. Es del portero. Revienta Fleitas a terreno rival. Arriba Florentín y de Barba. La saca de cabeza Millán. La busca Roa. Millán. Se rebaló Roa. Recupera Jonas Brites. Le pone el cuerpo Millán. Le ganó la pelota al 16. No se fue. La pelota pegó en el banderín. Después sí. Tiró una gambeta. Se le terminó la cancha. Cuando se vienen 4 cambios, 2 y 2. A ver. Vamos a ver los 4 cambios en simultáneo. Se cumplen 36. Quedan 10 minutos más lo que agregue el árbitro, ¿no? A la cancha el 13 y el 14. La Fuente y Gómez. Se fue el número 4 Fleitas y el número 8 Butiuk. Los cambios en Independiente de Apóstoles. Y a la cancha en Guaraní con el 16 Franco Melgarejo y el 17 Miguel Méndez. Y se van a ir de la cancha Manu Roa y Barinaga. Melgarejo con el 16 por Manu Roa, Méndez con el 17 por el 10, Barinaga. Ya hicieron los 5 cambios los posadeños. Saca Flores, arriba buscaba, Barreto caía. Cuando arrancaba Melgarejo le cometen infracción, tiro libre. A los 37 de la parte final. Lautaro de la Cruz toca corto, recibe Denis Benítez. Caruso de la Cruz la empaló, llega Castillo. En el área la baja Rodrigo Barreto, giró un rebote y la va a sacar. Equivocándose en la salida, cuando le quedó para Caruso le pega, pero mal. Débil a las manos del arquero. Saca largo Fleitas, arriba Luca Florentín ganándole a De Barba. Se viene Ortiz. Tocaba corto para Figueredo en offside. Quedaba enganchado De Barba, que caía además. Salió el arquero Flores para controlar. 38. 3-0 gana la franja. Los 3 goles en el primer tiempo. A este cotejo le sobró más de 45 minutos. Saca Flores. Balón contra el costado izquierdo. Arranca Neris por aquel lado. La pisa el número 10. Amaga con la marca de Castillo, lo dejó por el camino, lo desequilibra en la izquierda. Independiente de Apóstoles pone el cuerpo y le gana limpiamente Denis Benítez. Arranca Denis, la suelta para Melgarejo, se frena por adentro, la pide Lautaro de la Cruz. Melgarejo engancha, pasa, foul. En el camino le comete Tomás González, tiro libre para Guaraní. Maneja la pelota Guaraní en la derecha. El toque para Castillo. Atrás para Florentín. Apurado por Jonas Brites. La saca con el pie Eduardo Flores. Recibe Millán.
El pase para Rodrigo Barreto, que ahora pasó a jugar de centro delantero. Devolución para Millán. Adelantó mucho la pelota. Y la saca en el fondo el conjunto de Apóstoles. Apura Barreto, gana Barreto. Tocaba para Melgarejo. El toque de la Cruz, recibe Méndez. Se viene Méndez, adelantó mucho el balón, trabó y ganó. Sigue Méndez, se acerca al área, le pegó el arquero que dio rebote corto. Y la saca del área Tomás González. En otra aproximación de Guaraní. Se van a cumplir 40, entramos a jugar los últimos 5 minutos. Y espero que no agregue absolutamente nada mi amigo Franco del Dorado, ¿no? Esto está liquidado, repito, desde que terminó la primera etapa. Ha sobrado el segundo tiempo. Se equivoca Melgarejo, la saca de Barba. Ortiz, se caía Figueredo, corta Villalba, recibe Méndez. Se va Méndez, se encaró, apuntó, la sacó contra la derecha. Caruso, devolución hacia adentro. El toque de Castillo, rebotó en el árbitro. Ahí hay bote a tierra para Guaraní en la puerta del área. Se enoja Castillo porque venía a toda velocidad. La recibe Castillo. Tocó corto para Denis Benítez. Se acomodó, apuntó, tiró por arriba. Bueno, calzó muy abajo Denis Benítez. Saque de meta para Independiente de Apóstoles. Somos Deportes Misiones TV. Vivimos el fútbol del torneo provincial de la FEMIFU. Ya clasificó Unión Cultural del Dorado. La USDE. Empató 1-1 con Atlético Veralo. Eliminó al conjunto vereño. Y espera rival en semifinales. Guaraní está a punto también de serlo. El miércoles conoceremos los rivales que pueden llegar a tener estos equipos. A lo mejor se enfrentan entre ellos, ¿no? Porque todo será por sorteo. Mitre obligado con Sporting a ganarle por 2 goles para ir a penales. En Rocamora juegan 15:30 el miércoles. Y por la nochecita en Piraí, Nacional frente a Central Iguazú. La otra llave de cuarto de final. Y aquí hay tiro libre para Independiente Apóstoles, que va a ser a los 41:30. Méndez, 3-0, gana Guaraní, viene el centro. Devuelve Florentín. La busca Castillo. Gira. Con la marca de Neris, la pone hacia adentro. La saca Denis Benítez. Recibe Melgarejo. Y a correr Méndez. Por adentro Caruso, pica Barreto, el pase para Caruso, marca. Tirándola afuera Maggio. Saque de costado para Guaraní, Antonio Franco. Millán, que va a hacer la entrada con su mano. Recibe Méndez, arranca el hábil Méndez. Denis Benítez, se equivoca en el pase. De taco, la saca Ortiz. Buscaba, recuperando De la Cruz, foul de Figueredo sobre De la Cruz, que queda en el piso golpeado. El jugador de Guaraní, Antonio Franco, y el árbitro está dando tiro libre para el dueño de casa, que de a poquito se va acomodando. Como para arrimarse al cuarto gol. De la Cruz, Lautaro para pegarle. Fue Quique Villalba a buscar el golpe de cabeza. También está Castillo. De la Cruz al centro llegó. Quique Villalba la peinó en el camino. Tommy González. La va a sacar Tommy. Por bajo. Busca La Fuente. Pelota larga para De Barba. Muy largo el pase. Muy malo. Lo tenía ahí a 10 metros. La tiró a 45, 50 metros. Sale del fondo Guaraní. Arranca Méndez. Descargó para Caruso, el autor del tercer gol. Le entró duro desde atrás el número 13, La Fuente. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. 43 se han cumplido. Millán le dice a Méndez, anda para adelante, anda para adelante. Recibe Florentín. Villalba en la derecha, abierto Castillo. En el medio solo está Benítez, casi se la roban. Tocó con De la Cruz, atrás con Florentín. A la izquierda para el Chulo Millán. Millán para Méndez, la bajó con el pecho, después la soltó muy bien para Melgarejo y pasó en sus espaldas. Millán, el centro de Melgarejo. A cualquier lado. Algunos pibes de Guaraní están
En este momento, ¿cuánto más dice el árbitro, por favor, señor Gustavo? 4 más, gracias. Digo, algunos chicos de Guaraní están desperdiciando las chances que se le presentan. Yo no sé si muchos de estos pibes, después cuando arme todo el plantel para jugar el regional amateur, van a tener más minutos en cancha. Por ejemplo, Melgarejo, que ahí lo ve pasar en sus espaldas al Cholo Millán y en lugar de dársela, tira un centro a cualquier lado. Bueno, son errores que después los técnicos evalúan y lo tienen en cuenta. Ahí. Melgarejo, la tiene el 16, la pierde. Recupera Tommy González. Jugó con Ortiz. La tiene Ortiz, gira. Sigue el número 15, se mete a campo rival, lo trabó y le robó de la Cruz. Y arranca Méndez, y se va Méndez, y se abre Barreto, adelantó mucho el balón. Pierde con Olivera. La va sacando Olivera. Hasta el 49 vamos. Pierde el balón Olivera, le ganó Méndez, arranca Méndez, foul. Le comete Marcos Gómez, el número 14, tiro libre. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco lo hicieron para Melgarejo. Viene el centro de Melgarejo con los puños. La saca el arquero. Maggio que defiende. Le cae el balón a De la Cruz. Combinó con Barreto. Evolución para De la Cruz. Le cerraron el camino entre tres. La saca Ortiz. Trababa en el camino De la Cruz. Lucha Marcos Gómez. Gana Gómez. Comete infracción Barreto. Tiro libre que hace rápidamente Gómez. Recibe Ortiz. Va por el descuento Independiente, pelotazo largo, tan largo y frontal que va a terminar en las manos del arquero Eduardo Flores. Balón largo contra la derecha para Caruso. Se viene Castillo, Caruso se equivoca, regala el balón. Ortiz, arranca Ortiz. Traba, De la Cruz recibe Benítez y se va Guaraní por el cuarto. Benítez que lo pone, llegaba a Barreto, un rebote. Mano de Barreto cuando despejaba Maggio. Tiro libre. Favorable a Independiente de Apóstoles. Se van a cumplir 47. Últimos 2 minutos, robó la pelota Méndez. Méndez la sacó para Melgarejo, la tiene el 16, miró el área, la pone por bajo, llega Méndez, se mete en el área, un rebote corto y la va a sacar Maggio. Gómez, se abre Gómez, la pisa con la marca de Benítez, buscaba Ortiz, Jonás Brites, se la toca fuera de la cancha a Melgarejo, saque de banda, que se hicieron, venía Ortiz, recibe Figueredo, arranca Ortiz, y esa aparece de barba y puede ser el descuento, la tiene Lucas, la pone contra la izquierda para la llegada de Neri, viene el centro y con una mano al estilo Amadeo Raúl Carrizo hacía estas cosas. Miren lo que le estoy hablando, década del 50, 60 y hasta casi el 70 en Colombia. Amadeo con una mano descolgaba las pelotas. 47 y medio, últimos 90 segundos. Y va por más Guaraní, la lleva Méndez. Pica Melgarejo en la izquierda, la soltó en la derecha para Caruso que está fundido. La tiene Caruso, se la manda fuera de la cancha Olivera. Lateral, quizás el último del partido para Guaraní. 48, tenemos cumplidos. Va a ganar Guaraní, será semifinalista del provincial. Después todo a sorteo, ya está Unión Cultural de El Dorado, viene el centro, rebota, córner, quinto tiro de esquina. Para Guaraní, Antonio Franco desde la derecha. Le va a pegar a ese balón. No alcanzo a divisar desde acá, ¿no? ¿De la Cruz es? No, De la Cruz está acá. Barreto. Barreto le va a pegar. O Méndez. Méndez. Jugaron corto, atención. Se viene Guaraní por más. El centro que quiso poner entre el defensor y el primer palo, el arquero que estaba bien plantado, pegó en la parte exterior de la red. El envío. Últimos 20 segundos. No hay más tiempo. Va a ganar Guaraní. Será semifinalista del provincial de la FEMIFU. Saca al arquero. Recibe Neris. Revienta Olivera. A campo rival. Corta De la Cruz. Incansable. Recibía la pelota Barreto. Pita el árbitro. Terminó el partido. Se acabó la historia.
Ha ganado con absoluta justicia Guaraní Antonio Franco por 3-0 sobre Independiente de Apóstoles en un partido que realmente al que le sobró la segunda parte, porque todo se liquidó en el primer tiempo. A los 4 abrió la cuenta Roa, a los 6 amplió la diferencia Cristian Barinaga y a los 38, por si hacía falta algún gol más, anotó el tercero Gastón Caruso. Y así se fueron al descanso. Este segundo tiempo casi que no tuvo por qué haber sido. Final, Guaraní a las semifinales, Independiente de Apóstoles eliminado. Habrá sorteo en la semana para saber cuáles serán los cruces, donde en semifinales ya está Unión Cultural del Dorado y ahora Guaraní Antonio Franco. Cerramos nuestro trabajo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira con la felicidad del pueblo franjeado. Se va Guaraní envuelto en aplausos. Guaraní 3, Independiente de Apóstoles 0. Guaraní a las semifinales con Gustavo Jaquet y Tomás Zapata, que han hecho posible que esto llegue a todos los hogares misioneros y también en buena parte de Argentina. Nos despedimos a través de Deportes Misiones TV. Ha sido un gusto, como siempre, hasta todos los momentos.